Buen día, mi nombre es John Alexander Urbina Morales, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano, y en este momento vengo a comentarles sobre la teoría de la producción y sobre sus dos componentes, los cuales son la producción a corto plazo y la producción a largo plazo. Eh, la diferencia entre estos dos es que la producción a corto plazo consta de un factor fijo dentro de sus factores que lo componen, y el resto de sus factores son factores variables. Por otro lado, la producción a largo plazo, todos los factores que los componen son factores variables, o sea que se pueden cambiar, ir cambiando al pasar del tiempo. La producción a corto plazo, pues les voy a explicar con un ejemplo que en este momento tengo aquí, en donde encontramos dos factores, que es el factor capital y el factor trabajo, que nuestro factor capital lo consideramos maquinaria, en este caso son máquinas de coser, y el factor trabajo es nuestro personal. El factor fijo que denominamos en este caso son la maquinaria, y el factor variable son nuestros trabajadores. Entonces encontramos una tabla en donde la primera columna es nuestro factor fijo, que son las máquinas de coser. En nuestra segunda columna es el factor variable, que son nuestros trabajadores. La tercera columna encontramos la producción total, la cuarta la producción media y en la quinta la producción marginal. Entonces, en la producción total encontramos que es la producción que puede generar un empleado teniendo la maquinaria disponible. Entonces en este caso tenemos 6 máquinas de coser y un trabajador, y esta producción nos deja una producción de 25 puntos. Al ir incrementando, al ir sumando nuestra cantidad de trabajadores, vemos que nuestra producción total también va a ir creciendo. Entonces tenemos 6 máquinas de coser, tenemos 2 trabajadores, en esto nos da una producción de 55 puntos. Perdón. Incrementamos otro trabajador, tenemos 6 máquinas, 3 trabajadores, nos va a generar una producción total de 90 puntos, así sucesivamente. Llegamos a un punto en donde encontramos 6 máquinas de coser y 6 trabajadores, y estos 6 trabajadores con sus 6 máquinas nos dejan una producción total de 225 puntos. ¿Qué va a pasar en este momento? Al ir incrementando nuestros trabajadores, ya no nos van a generar la misma producción, no nos va a ir creciendo la producción como venía pasando antes, sino nos va a generar un poquitico menos. Porque en este caso eh, no contamos con la maquinaria suficiente para que todos nuestros trabajadores estén trabajando. Entonces, ¿qué pasa? 5 de nuestros trabajadores tienen una máquina fija para ellos solos, mientras que 2 están trabajando con una sola máquina. ¿Qué pasa con estos dos? Estos dos están entrando en conflicto y no están trabajando como tal, sino están más pendientes de quién va a tomar la posición de la máquina. Eso mismo pasa de aquí en adelante. Cuando incrementamos a 8, cuando incrementamos a 9, cuando incrementamos a 10 trabajadores. ¿Qué pasa en este punto cuando incrementamos de 9 a 10 trabajadores y vemos que tenemos una producción total de 285 puntos? Aquí ya se llega a un punto máximo en donde ya no nos va a generar más producción total, sino va a empezar a disminuirla. ¿Por qué? Con el mismo caso que pasó en esta parte. Los trabajadores ya no van a tener maquinaria con la cual se puedan trabajar, sino van a estar discutiendo entre ellos sobre quién va a tomar la posición de la maquinaria. Entonces van a estar más tiempo pendientes de quién va a tomar las máquinas para trabajar, que como tal de la producción que tienen que cumplir. Si seguimos aumentando la cantidad de trabajadores, en nuestra producción total ya va a empezar a disminuir, ya no van a generar más. Pues aquí en la producción media encontramos que para hallarla, para deducir, es la división de nuestro producto total con pues nuestro factor variable, nuestra cantidad de factor variable. Entonces en este caso, si queremos hallar la producción media de nuestro trabajador 3, dividimos la producción total, que en este caso es 90, en nuestro tercer trabajador. Eso nos da una producción media de 30. En este punto, en el punto del trabajador 6 y la maquinaria 6, encontramos que la producción media es la más alta.
hacemos la división de 225 dividido en 6, nos da una producción media 38. Estos valores son aproximados al mayor. Y ese punto es el más alto. De ahí para allá, de ahí, al aumento de trabajadores, nuestra producción media va a disminuir. Por el mismo tema, por lo mismo que les comentaba anteriormente. Nuestros trabajadores, al ir aumentando y no tener la maquinaria suficiente con la que trabajar, entran en conflicto y empiezan a producir menos hasta el punto en el que ya no producen más, sino empiezan a producir muchísimo menos de lo que venían produciendo. En la producción marginal es una resta de nuestra unidad del factor variable del producto total, es una resta del producto total de nuestra unidad con una producción total anterior a esa. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a encontrar o hallar la producción marginal del trabajador 4, tenemos que tomar la producción total de ese trabajador 4 y una unidad anterior, que sería la producción total del trabajador 3. Entonces, es los 130 puntos de la producción total menos los 90 puntos de la producción total del trabajador anterior, nos da una producción marginal de 40 puntos. En este caso encontramos que el producto marginal es el punto más alto de nuestra producción, debido al mismo tema. Al aumentar y sobrepasar la capacidad de trabajadores con respecto a la maquinaria que tenemos, nos va a generar una producción menor por el tema del conflicto y la discusión entre ellos. Entonces vemos aquí que la producción marginal va a empezar a decrecer. Encontramos acá que se encuentra un punto cero en el trabajador 10, debido a que en su producción total ese fue el tope. Entonces, ¿qué significa? Que al llegar a ese tope ya ninguno de los trabajadores nos va a generar una producción tanto positiva ni negativa. Entonces va a ser una producción marginal simple, cero, que no equivale a nada. De ahí para allá, al seguir aumentando la cantidad de trabajadores, nuestra producción marginal va a empezar a decrecer. Entonces aquí encontramos dos tablas, dos diagramas: el diagrama de la producción total y el diagrama de la producción media y la producción marginal. Aquí podemos ver que la producción total va a ir creciendo a medida que va aumentando los trabajadores hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos que del trabajador 1 al trabajador 6 la producción total va a ser una producción óptima, una producción que va a aumentar de una manera considerable. Del trabajador 6 al trabajador 9 vemos que va a seguir aumentando nuestra producción, pero no con el mismo ritmo con el que venía creciendo. De nuestro trabajador 9 a nuestro trabajador 10 es donde encontramos nuestro punto, nuestro tope, en donde ya no se va a generar más producción, sino va a empezar a caer, como se ve aquí desde el trabajador 10 hasta el trabajador 13. Ya empieza a decaer nuestra producción, lo que pues a su vez es malo, porque estamos adquiriendo mayor cantidad de empleados cuando pues no es necesario, no cumple o no, si no cumple con la capacidad que tenemos con respecto al capital. Entonces vemos aquí en la tabla de la producción media y la producción marginal que los dos empiezan desde un punto, que es el punto 25, como se ve aquí, y los dos van aumentando según la cantidad de trabajadores hasta el trabajador 6. Vemos que desde el trabajador 6 las dos producciones empiezan a disminuir. La producción marginal, como lo vemos acá con la línea naranjada, llega hasta el punto 6 y hasta el trabajador 10 llega a un punto 0, que es el punto en donde la producción ya no nos va a generar ni tanto positiva ni como negativamente. Después del trabajador 10, en esta producción marginal, la producción marginal, disculpen, va a empezar a ser negativa. En cuanto a la producción media, que son los puntos azules, vemos que hasta el trabajador 6 es el punto medio más alto. De ahí para allá empieza a disminuir conforme se van incrementando la cantidad de personas, de trabajadores que se van contratando. Eso con respecto a la producción a corto plazo. Por otro lado, está la producción a largo plazo, que pues tiene sus factores, que estos factores son las isocuantas,
las isoclinas y los isocostos. Entonces, vamos a empezar con las isocuantas. Las isocuantas, ¿qué son? Las isocuantas son curvas decrecientes que pasan por ciertos puntos, puntos que nos determinan una cantidad igual de producción independientemente de la cantidad de recursos que se estén implementando. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, esta isocuanta está pasando sobre 4 puntos. Si vemos bien, estos 4 puntos nos van a generar una misma cantidad de producción sin importar las cantidades que yo esté usando. Por otro lado, las isoclinas, también llamadas crestas o curvas argónicas, son curvas que pasan por puntos en donde se implementa una cantidad máxima y una cantidad mínima de los recursos que disponemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en esta curva, en esta isoclina, podemos ver qué pasa sobre el punto 4 del recurso K y el punto 2 del recurso L. ¿Qué significa? Que de K la cantidad máxima que podemos usar es 4 puntos y de L podemos usar solo 2. Por otro lado, esta otra curva, podemos ver qué pasa sobre el punto L8 y K1, que es la cantidad máxima de L y la cantidad mínima del factor K. Podemos ver aquí también que el espacio que se encuentra entre esas dos isoclinas se determina área de producción, que es donde el empresario o el productor puede maniobrar en cuanto a la producción que necesita tener. En esta otra gráfica podemos ver los isocostos, el tema de los isocostos y un punto de equilibrio. El isocosto, ¿qué es? Es una línea, es una restricción que se denomina como la capacidad de desembolso que tiene el productor para poder utilizar sus recursos en cuanto a compras, en cuanto a producción. Entonces, lo que se encuentre sobre esta línea se denomina como implementación total del recurso que dispone. Lo que se encuentre por encima se denomina como un gasto adicional y lo que se encuentre por debajo se denomina como un dinero sobrante. Entonces, esto con relación a la producción a largo plazo. Entonces, espero pues haya sido de mucha ayuda y espero podernos ver más adelante con otro video. Muchísimas gracias.